Vamos a hablar esta mañana acerca, como una introducción, ¿verdad?, al Congreso. Digan todos, el eterno propósito de Dios. Díganlo. Eso es, este es un misterio, pero Dios tiene un propósito para nosotros, para tu vida y para nuestras vidas. Y es importante que nosotros nos enfoquemos en qué es lo que Dios quiere. A veces nosotros creemos que el centro del universo somos nosotros. Me recuerdo cuando estaba niño, yo pensaba que los pajaritos solamente aparecían cuando yo estaba ahí. Y cuando desaparecía, los pajaritos ya no existían. Obviamente era un niño, y un niño es egoísta. Un niño solo piensa en uno mismo. Así es que después me fui enterando de que los pajaritos siempre existían aunque yo no estuviera ahí. Quería que Dios haya hecho los pájaros para que yo los viera y los disfrutara. Me encantan los pájaros, las aves, todavía me gustan mucho, ¿verdad? Entonces, a veces así pensamos también que es la obra del Señor. Pensamos que Dios es para nosotros y no tanto nosotros para Dios. Pensamos en nuestras necesidades y no en las necesidades de Dios. Pensamos en las intenciones y proyectos que nosotros tenemos, pero en el camino nos descuidamos del propósito de Dios para la humanidad, para nosotros, para el universo, y eso nos hace perder perspectiva en la vida. Así que es importante que nosotros nos encaminemos ahora, ¿verdad?, en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el propósito eterno de Dios es la meta, es el compromiso. Dios mismo está comprometido. Él tiene un proyecto y Él va a caminar y caminar en esa dirección hasta que se cumple el propósito de Dios. A pesar de que vemos nosotros como que las fuerzas del mal van ganando y todo, sin embargo Dios lleva todo en orden para que al final se cumpla su propósito eterno. Eso es lo que vemos nosotros en Génesis. Ven ustedes un río, ahí ven una ciudad, ven un jardín, ven el proyecto de Dios en Adán y Eva, y al final encuentran ustedes entonces el propósito de Dios cumplido. Los dos primeros capítulos de Génesis y los dos últimos capítulos de Apocalipsis son exactamente lo mismo. Es la restauración de lo que se ha perdido. Es el río de Dios que está fluyendo y una multitud está alabando al Señor. Aquel campo que era un huerto ahora es una ciudad hermosa que Dios ha construido. Es la Nueva Jerusalén, la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ustedes pueden observar de que esa es la revelación del proyecto de Dios que está implícita en toda la Escritura, y todo es un esfuerzo divino para hacer que las piezas vayan cayendo en su lugar hasta que el propósito de Dios se cumpla. Así es que, hermanos, todo lo que Dios hace en favor del cumplimiento de su propósito eterno hasta que se cumpla, nada va a hacer cambiar a Dios de su proyecto. A pesar de que el hombre pecó, Dios tenía un propósito, que el hombre lo representara. Nos creó a su imagen y semejanza. Lo interesante que es que Dios no tiene imagen. Eso es interesante. ¿Y cómo nos creó a su imagen? Es porque nos creó así como Jesucristo. Era el mismo Señor Jesucristo traído en forma humana en Génesis, en el proyecto de Dios. Por eso dice entonces que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y ya no dice y creó la Trinidad, sino que dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y la imagen de Dios es la persona de Jesucristo. Él es la esencia misma de Dios y el resplandor de su sustancia. Él es la imagen viva de Dios en forma humana para tener acceso nosotros a Él. Así es que el Hijo ha existido con Dios de la eternidad y hasta la eternidad, y es Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pasemos a la siguiente presentación. Ya hay varias que me eché aquí, ¿verdad? Pero vamos aquí poco a poco. Sigue al siguiente. La visión, dice, precede a toda construcción. Lo primero que uno se le ocurre es que quiere construir algo. Entonces platica con un ingeniero, con un arquitecto, y ¿qué le pregunta? ¿Qué quiere hacer? Después, ¿qué? ¿Para qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? Y uno le comienza a compartir sus ideas, ¿verdad? ¿Qué hace entonces el profesional? Toma esas ideas y les dé estructura. Pero ¿qué tal que tú le dices: yo quiero una cosa que me construya aquí porque tengo un montón de dinero y no sé qué hacer con él? Pero dígame qué voy a hacer. Eso es lo que le pasa a la iglesia, ¿te das cuenta? No sabe para dónde va, no sabe lo que quiere, entonces está solamente dando vuelta como Israel, que pasó 40 años en el desierto, dando vueltas sin tener un sentido de misión, de destino, de propósito. Por eso fue que Josué y Caleb dijeron: mira, vamos a ir, vamos a entrar, los comeremos como pan, porque este es el destino de nuestras vidas. O lo hacemos y punto, amén. Los otros estaban decepcionados porque ellos andaban paseando, andaban pensando en que siempre les iba a dar Dios la comidita, y nunca maduraron para trabajar y ser productivos.
Así es que la idea, ¿verdad?, del proyecto, la visión primero es lo que querés, la misión es lo que haces, y la construcción es ya el trabajo que estás realizando. Estás construyendo el reino de Dios. Y dice que somos colaboradores con Él, somos parte de ese equipo de construcción que Dios tiene sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, cuando falta la profecía, dice el pueblo que se enfrena sin profecía. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo se enfrena. Cuando la persona no sabe lo que quiere, entonces se entrega ¿qué? Al desenfreno. ¿Qué es lo que me frena a mí para hacer el mal? Lo que me frena a mí es el proyecto de Dios. Entonces quiero hacer algunas cosas malas, pero me acuerdo entonces y digo: no, hay un propósito, hay una meta, hay una visión, un sueño, hay una promesa de Dios para mi vida, y no quiero echarla a perder. Así es que cuando tú tienes una visión, como por ejemplo una persona que está estudiando, ¿verdad? Le digo al hermano Omar una vez que estaba jugando a la selección, y fuimos, ¿verdad? Yo voy con él porque a él le gusta las cosas del mundo, y yo digo para acompañarlo, y por coinonía, ¿verdad?, voy a ir con él. Y cuando estaba ahí le dije: hermano, aquí falta alguien. ¿Quién? Me dijo. Aquí falta su hijo, le dije. No, me dijo, mi hijo no falta aquí, me dijo. Él está estudiando para médico, me dijo, y si quiere ser médico no puede andar en estas cosas. Pensé que iban a decir amén más, pero me estoy dando a entender, hermano, sí, ¿verdad? Entonces me dijo: no, me dijo, él no puede estar en esto. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un proyecto de levantar una familia, un hogar, y ser una persona correcta desde ahora, tú no vas a ser un buen esposo si eres un mal hijo. Si eres un mal estudiante, no vas a ser un buen profesional. Vas a seguir con los mismos problemas. Ese proyecto que tú tienes es lo que te transforma. Ahora somos hijos de Dios, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esa es la atracción, como un imán que te va transformando para hacerte cada día más y más a Él. Así que es importante que tú tengas un proyecto. Si hay una promesa de Dios para tu vida, la agarras, la tomas y comienzas a caminar en base a esa promesa. Dios te da una promesa. Me acuerdo cuando Dios me sentó en sus piernas y me dijo: Numa, te amo. Me sentí consolado, amado, y me dijo: nunca vas a fracasar, yo voy a estar contigo. Y eso ha sido una inspiración para mi vida constante a través de los años, de que Dios nunca me va a dejar fracasar. Amén. Así es que si alguien quiere que yo fracase, pues problema de él, ¿verdad? Porque, o de ella, porque Dios está conmigo. ¿Y cómo voy a fracasar si Dios está conmigo, hermanos? ¿Aló? No vas a fracasar si Dios está contigo. Así es que muchos miden el interés de Dios en función de sus propios intereses. ¿Cuál es la función de Dios? Proveerme, ¿verdad? Mi familia, mi dinero, mi salud, mi diversión. Todo gira en torno a mí. Y Dios es una partícula que gira en torno a mí mismo. Y no entiende entonces que yo soy el que gira en torno a Él, y que Él es la persona mayor, la preeminencia en mi vida. En segundo lugar dice ahí: Dios es para nosotros y nosotros somos para Dios. Dios creó el universo, y en el universo creó la tierra, y en la tierra creó el hombre, y el hombre es para Dios. Todo lo que Dios creó es para el hombre, pero nosotros somos para Él, y tomamos de toda esa riqueza múltiple de Dios y la ofrecemos al Señor. Por eso es que venimos y cantamos. La intención no es cantar, la intención es adorar, exaltar, poner en alto el nombre del Señor. ¿Están conmigo? ¿Y por qué hacemos eso? Porque dice la Escritura que en la presencia de Dios hay alabanza. Entras a la presencia de Dios con cántico, con alabanza, con alegría. No estás aquí en un velorio, estamos aquí para alabar al Señor. Amén. Así que dispóngase esta mañana, porque Dios va a hacer una cosa grande en su corazón. Dígale al Señor: Señor, dame inspiración para amarte. Casi me revientan a saber qué, pero no el oído, ¿verdad? Digan ustedes: Señor, dame inspiración para adorarte con todo el amor de mi corazón. Dígalo. Eso es. Entonces nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no nos inventamos a Dios. Dios nos creó a nosotros, Dios nos inventó a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza para que lo representáramos y lleváramos a cabo el proyecto de Dios. Next. La visión precede a la misión. Digan. Primero tienes la visión, después ¿qué tienes? La misión. Es tu misión hacer eso. Vas y haces entonces aquello que Dios te ha ordenado que hagas. Entonces, hermanos, la visión siempre precede a la obra del Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No fui rebelde a la visión del cielo, dice.
El cielo se reveló a él y le dijo: te he llamado para que seas el mensajero, dice, ante los reyes. Te he enviado para que predique mi palabra, para que seas un apóstol. Y dice entonces él: no fui rebelde a la visión celestial, un llamado de Dios. Y el hombre se alineó en esa dirección y comenzó a ser fiel a ese llamado, a ese llamado, a ese llamado del Señor. Así es que a veces yo he estado en los Estados Unidos y me dicen: ¿y por qué no se queda aquí ya que está aquí, hermano? Aquí hay una iglesia bonita que se acabó sin pastor. Viera qué buen carro le dan al pastor ahí, y con todo, hermano, la de la ley. Y viera qué lindo el templo, y le dan casa pastoral y todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que no vivimos por nosotros oportunidades. Diga usted: vivo por la dirección de Dios para mi vida. Si Dios no me ha llamado a eso, voy a complicar mi vida si comienzo a hacer cosas a las que Dios no me ha llamado. Si Dios no te ha llamado a casarte con esa mujer, vas a complicar tu vida. Si Dios no te ha llamado a casarte con ese chero, vas a complicar tu vida y va a ser un sufrimiento y un dolor para ti, tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Alguien dice amén? Entonces dice aquí que el Señor tuvo a Moisés. ¿Cuántos días en el monte? ¿Cuántos días lo tuvo? 40 días. ¿Se imaginan ustedes qué increíble eso? Es realmente increíble. 40 días. ¿Y qué le estuvo mostrando a Dios? Le estuvo mostrando a Dios. Él se estaba revelando a Moisés. Y al final, cuando iba para abajo, le dijo: quiero que hagas algo que ilustre, le dice, lo que ha visto de la eternidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Un tabernáculo, una casa. Y él había visto a Dios como el pan proveedor, el sustentador del universo, y hizo una mesa de los panes de la proposición. Él vio a Dios como un Dios de amor que se sacrificaba y servía, y hizo entonces un altar, que es el altar del sacrificio, que trae salvación. Vio la santidad de Dios y dijo: hagamos un lavacro, porque este lavacro representa la santidad de Dios. Vio a Dios que es la luz del mundo, la luz que da vida. ¿Y qué hizo? El altar del candelabro, ¿verdad? Finalmente vio la mismísima presencia de Dios e hizo entonces el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Digan todos: pacto. ¿Están conmigo? Entonces haz conforme a lo que se te ha mostrado, dice, del monte. Cuando tú entonces concibes a Dios tal como Él es, tu vida comienza a ser cambiada y tu vida se convierte en el resplandor de la casa de Dios, porque tú eres la casa de Dios. Y ahí comienza Dios a trabajar en tu vida, porque lo estás comprendiendo a Él, conociendo al Señor. ¿Y tu vida en qué consiste? En ser la reproducción de su carácter y su naturaleza. Todo lo que no equivale a Dios, tú lo desechas. ¿Pensaría eso Dios que tú estás pensando? ¿Haría Dios esto que estás haciendo? ¿Hablaría Dios de esa manera que estás hablando? No, entonces tiene que desecharlo, porque no proviene de Él. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermano, primero tiene la visión. Cuando tú te ves como un hombre santo, correcto, justo, comienzas a actuar de esa manera. Cuando tú te ves como una persona sincera, transparente, entonces comienzas a actuar de esa manera. Si tú te consideras tímido, inseguro, ¿verdad? Te consideras inferior, así caminas, así hablas, así actúas. Cuando tú decides ser una persona jovial, alegre, dispuesta, servicial, entonces comienzas a actuar de esa manera, porque tienes una visión, una proyección, una identidad. Digan identidad. Entonces miren lo que dice aquí en Efesios 3:8. Aquí vamos entrando un poco al tema del propósito eterno de Dios. Digan: el eterno propósito de Dios. Dice Efesios 3:8: a mí que soy el que el más insignificante de todos los santos. ¿Por qué? Porque Él persiguió a los cristianos, porque Él no era parte de los 12 apóstoles. Pero dice aquí en la escritura: me fue dada esta gracia. Diga usted: yo tengo una gracia de Dios. Amén, hermano. No de gracia, usted tiene gracia del Señor. Hable del Señor. Esa es la gracia más linda que usted puede tener. No tiene la gracia de tener el mejor vehículo, no tiene la gracia de vivir en una gran colonia, no tiene la gracia de un gran sueldo. Es posible que ni tenga la gracia de tener aspecto físico, ¿verdad? Atractivo, pero tiene una gracia especial. Y ahí es donde fluye la presencia del Señor. Dice aquí: anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? ¿De las qué? ¿Sabes qué es eso inescrutable? Que no se puede escrutar, lo mismo que damos, ¿verdad? Que no se puede escrutar significa que no se puede descubrir, no se puede llegar hasta el final. Riquezas inescrutables. ¿Y qué haces tú entonces? Cada vez que estás con una persona, tomas
de esas riquezas inescrutables que no tienen límite. ¿Y qué haces? La compartes cuando anuncias la palabra del Señor. Estás desplazando la presencia de Dios en tus palabras. No cuando estás aborreciendo, maldiciendo, juzgando a la gente y echándolas al infierno. Es la gracia del Señor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Ahí está fluyendo Dios a través de tu vida. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Y de qué? Y de aclarar. Eso es lo que trato de hacer esta mañana, ¿sabes? Aclararte en tu mente cuál es el propósito eterno de Dios, lo más profundo del corazón de Dios. Entonces, ¿en qué consiste ese propósito? En que tú capturas la idea de Dios y ahora tú comienzas a fluir en esa dirección, en la dirección del Señor. Fíjate que dice la Escritura que creó Dios esto y era bueno, y creó Dios lo otro y era bueno, y creó Dios lo otro y era bueno, y finalmente dice creó al hombre y era ¿qué? Digan bueno en gran manera. ¿Por qué crees que era bueno? ¿Por qué crees que era bueno? ¿Sabes por qué era bueno? Es porque la creación está en obediencia al Señor. Entonces lo contrario de lo bueno no es lo malo. Lo contrario de lo bueno es lo que está en contra de la voluntad de Dios, de las promesas del Señor. Entonces dice que Dios dijo es bueno porque la creación responde a la palabra del Señor. Cuando tú respondes a Dios, comienzas a edificar lo bueno. Cuando tú te apartas o te rebelas contra Dios, entonces destruye la imagen de Dios en tu vida. Aquí dice entonces aclarar a todos cual sea el tiempo, dice, del misterio escondido que ahora está desde los siglos y edades. Dice que creó todas las cosas. Digan todos misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Hay misterios en Dios, pero hay un misterio de Dios como singular, y hay muchos misterios. Uno de los misterios es que somos partícipes con el pueblo hebreo, ¿verdad? Dios tienen que anexarse a Cristo para ser salvos. Somos un solo pueblo, no hay diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál es el otro misterio? El otro misterio es que Cristo está en nosotros. Es algo asombroso, pero Dios está con nosotros. Misterio escondido desde los siglos y edades. Dice, ¿pero qué la está haciendo? Revelado a través de sus santos y a sus santos. Dios está revelando a tu vida. El momento en que tú te conviertes a Cristo es cuando de repente te enteras de que el Señor está dentro de ti. Tú puedes venir a la iglesia aquí por andar fregando, los bichos, las bichas, platicando con todo el mundo, sociabilizando. Eso no es el cristianismo. Esa es una partecita del cristianismo. El corazón del cristianismo es que tú entiendas que Cristo está dentro de ti y que tú eres reproducción de ese carácter, de esa naturaleza. Amén. Escondido, dice, de la eternidad. Nuestro misterio es aclarar nuestro ministerio es aclarar ese misterio de Dios, que la gente pueda comprender. Ahora entiendo, ahora sé quién soy. ¿Qué dice el versículo 10? Efesios 3:10. ¿Cómo dice? Digan todos, las muchas formas. ¿De qué? De la sabiduría de Dios, hermano. Esas inescrutables riquezas, esas insondables riquezas. Ahora que dice, se ha dado a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú, hermano, seas el aclarador de esa múltiple sabiduría de Dios, y que la gente pueda conocer al Señor. ¿Sabes qué? Las personas que tienen hambre de Dios te van a oír. Las personas que van a fracasar no te van a oír. No van a tomar en cuenta tus palabras, se van a burlar, te van a rechazar a ti o lo que dices. Pero Dios va a poner hambre en las personas, hambre. Pídele al Señor y dile: Señor, que mis discípulos, que mi familia, mis vecinos, mis amigos tengan hambre de ti. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Aquí hay gente que tiene tanta hambre que hasta está notando las cosas. Miren qué lindo. Dice aquí entonces, muchas formas de la serie de Dios, tú la estás revelando. Ese es nuestro trabajo, ¿te das cuenta? Que la gente te vea y comienzas a actuar, a ver, a compartir con la gente. Encuentras una persona débil ahí y comienzas a compartirle sabiduría. ¿Te das cuenta? Una muchacha anda por ahí medio enamorada y comienzas a decirle a ella: sabes que respétate, eres una persona con dignidad, con valor, y Dios te creó para que le representaras. Y Dios tiene un esposo para ti. ¿Están conmigo? Tú comienzas a edificar a la gente, no a juzgarla. Y dice el versículo 11, conforme al, digan, propósito eterno. ¿Te das cuenta cómo es la idea aquí?
El propósito desde la eternidad, no desde Adán y Eva, es desde antes. El propósito de Dios, ¿qué era? Manifestar al mundo su gloria, manifestar Dios al universo su gloria. Por eso dice que somos testigos ante los principados y potestades. No solamente aquí en la tierra, el universo mismo está siendo liberado. ¿De qué? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos rompiendo maldiciones. Por eso cuando tú ores, hermano, órale al Señor y dígale: Señor, reprendo y rechazo, retrocede las fuerzas del mal, amén. Y proclamo la presencia, la gloria de Dios en este lugar. Saben que voy a San Miguel y mi hermana Juanita me consiguió una casita por ahí. Y llegué entonces y estuve ayunando, ¿verdad? Creo que el viernes de la semana pasada, y me fui a orar ahí. Me costó, creo que realmente no tuve un contacto con el Señor tan profundo. Y en la madrugada oí que alguien me tocó la puerta. Tremendo, ¿verdad? Como a las 3 de la mañana. Yo saqué el diablo, ¿verdad? Y yo dije: gloria a Dios, dije, y me volví a dormir, porque al fin de cuentas solo era el diablo que estaba fregándome, amén. Así es que después llegué y le compartí a mi hermana y me dice: por eso es que el dueño no le gusta dormir en esa casa, me dijo, porque asustan, me dijo, y él le da miedo estar ahí. Qué bueno, dije yo, amén. ¿Cuál? No dije eso, me dio un poco de temor, no crean que soy Superman. Entonces fui y desde que llegué comenzó la casa a temblar, a hacer ruido y todo escándalo. Y dije: Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús. No sé si fue por unción o por miedo, pero sentí que me puse escalofrío y todo el cuerpo, y fui de cuarto en cuarto a sobreponerme ante el enemigo. ¿Me están oyendo? Tú no te quedas abajo, tú llevas al Todopoderoso contigo. Él es el más grande. Cree en el Señor, hermano, y Dios está contigo. Y Él es la fuerza más grande del universo. Él es más poderoso que Satanás, amén. ¿Y saben qué? Se calmó todo. Ya no me volvieron a tocar la puerta, hermanos. Así que declaré la casa liberada en el nombre del Señor, amén. Ese es nuestro trabajo, te das cuenta, conforme al propósito eterno. Dios tiene un propósito de manifestar su gloria, como a través de tu vida. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque el proyecto original de Dios fracasó en el pecado de Adán y Eva. Entonces Dios viene y se hace hombre. ¿Para qué? Dios no quería quedarse como hombre, quería elevar al hombre al nivel y a la dignidad de Dios, para recuperar entonces su imagen. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la imagen de Dios comienza a ser restaurada dentro de ti. Y ahora se cumple el propósito de Dios, volver a tener ese poder, esa autoridad en el nombre del Señor, amén. Versículo 12, ¿cómo dice? En quien tenemos que... ¿Qué crees? ¿De qué crees que eres heredero tú, hermano? ¿De qué crees tú que eres heredero? Esto es una cosa maravillosa, hermano. La Biblia se le llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene un testamento? Tiene una herencia. Eso es. Está testando el Señor y te está dando una herencia. ¿Qué es lo que le dio Dios a Israel? Le dio una tierra limitada. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios a Abraham? Que no iba a tener límites en su descendencia. Hermano, Jesucristo es heredero de todo el universo, de toda la tierra, y nosotros somos herederos de Él, amén. Él te ha dado vida, salvación, te ha dado perdón, te ha dado un matrimonio, te ha dado su santidad, te ha dado de su misericordia. Es una riqueza maravillosa. Dice: quien tenemos que seguridad y acceso con seguridad. ¿Acceso a dónde, hermano? ¿Tú te imaginas lo que sería platicar con el presidente Donald Trump? Que yo creo que no quisiera platicar con el Señor, me podía matar, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Con su mirada y todo. No quisiera hablar con él, pero usted te habla de una persona muy elevada, muy grande. ¿Están conmigo? Pero ¿sabes qué? Dice que tú tienes acceso a entrar a la misma presencia del Señor. ¿Sabe por qué a la gente no le gusta orar? Porque no sabe lo que es orar. Te está comunicando con el creador del universo, hermano. ¿Tú te imaginas lo que eso es? Platicar con el Dios Todopoderoso. No hay límites de poder, de gracia, de sabiduría. No hay límites de nada en el Señor. ¿Y por qué no oras? Porque no entiendes, no comprendes la dimensión de Dios. No se te ha revelado la dimensión de lo que Él es. Entonces giran muchas cosas en torno al Señor, pero no encuentras el corazón de todo, que es Él. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? No hay límites, hermano. Y vas a ver un milagro, otro milagro, otro milagro, otro milagro. ¿Por qué? Porque estás trayendo la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino. Estás liberando el poder de Dios a través de la oración profética, conforme a las riquezas de su
gloria, eso es. ¿Y qué haces cuando oras? Entras a la misma presencia, es decir, tomas de esa riqueza y ahora vienes a derramar, a bendecir. Ser fortalecido con poder en el hombre interior. Que la droga, hermano, que el licor, que el sexo, que la envidia, la mentira, el robo. Olvídate de esos demonios, hermanos. En Cristo tiene poder, amén. Y Él es tu fortaleza, y tu fortaleza es el gozo del Señor. Cuando tu vida agrada a Dios, estás contentando a Dios, y esa es la fortaleza de tu vida, hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Para que habite, ¿cómo dice el versículo 17? ¿Para que habite quién? Todo el corazón del cristianismo es Él, ¿te das cuenta? No eres tú ni lo que haces para Él, es lo que Él es y significa. Por la fe, dice, a Cristo habita en sus corazones por medio de la fe. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos creen que es cierto? Ya no digan amén ni nada, solo piensen. ¿Crees tú realmente que Cristo está en tu vida? A mí me parece eso la cosa más grande de mi vida. Una enorme riqueza. ¿Tú te imaginas que Dios está en mí? Esto es una cosa extraordinaria, hermanos. Cómo Dios tan grande, toda su naturaleza está dentro de ti. Lo que se desplaza a través de tu vida es su moral, la moralidad de Dios. No eres todopoderoso como Él es todopoderoso, pero te ha dado poder para que tú puedas actuar en representación de Él. Dice aquí, a fin de que arraigado, digan, con raíces profundas, con fundamento en amor, dígalo. ¿Cuántos aman a Dios? Ahí te quiere llevar el Señor. ¿Qué dice aquí el versículo 18? Seáis que totalmente capaces, dice, de que de comprender con toda la iglesia, dice, cuál sea la anchura, digan anchura, largura, digan profundidad, lo hondo, y lo que dice ahí, y la altura. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso significa? Del amor de Dios que excede todo conocimiento, dice. ¿Qué cosa más bella? ¿A dónde llegas finalmente cuando conoces al Señor y Él se te comienza a revelar? Aquel es amor, hermano. Mientras yo tenga odio, rencor, resentimiento y aspereza con la gente, hermano, Dios no está conmigo. A pesar de que yo tenga dinero, tenga todo puesto, posiciones, influencia, hermano, Dios no está en mí, nos está manifestando. A ver, veamos aquí cómo es esto. Anchura, tiene límites Dios, hermanos. Son los brazos extendidos de Dios sobre toda la creación, no importa quién sea. ¿Y qué dice después? Longitud, dice, lo largo. ¿Sabes qué? Viene un plan desde la eternidad y va hasta la eternidad, y nuestro destino es estar y pasar la eternidad con el Señor. Profundidad, hermano, tan profundo que descendió a los infiernos, dice, sacó a su pueblo y llevó cautiva a la cautividad. Amén. La altura es el proyecto de Dios que te va a llevar a la presencia misma del Señor. Hermano, un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y lo vamos a adorar sin límites, y va a ser la cosa más bella que hemos experimentado en esta vida. Amén. Y de conocer, dice el versículo 18, 19, que el amor, pero también de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Qué lindo, ¿no? Allí topas tú y disfrutar de ese amor de Dios. ¿Te imaginas tú qué lindo es eso? Ese Dios tan grande, y de repente abres tus manos y te dejas amar por el Señor. ¿Sabes que hay gente que uno la abraza y así le hacen como que son postes torcidos, verdad? Increíble, ¿no? Increíble, mujeres y hombres. Como algunos que dan la mano, ¿verdad? Pero así toda estilinte la mano, ¿verdad? Yo digo, mejor no me des la mano, que estoy imaginando que estoy con Drácula ahí, ¿verdad? No hay calidez, no hay amor, no hay cariño, no hay sinceridad ni transparencia. Tienen las palabras correctas, pero el corazón no funciona en sus vidas, porque no hay amor. No hay amor. ¿Qué dice que la Escritura? Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios te quiere dar, la plenitud. Lo conoces, ahora te quiere llenar ¿de qué? De lo que Él es. ¿Y qué es el amor? Amén, hermanos. Fíjense que antes me ponían el tiempo aquí, hoy no tengo tiempo. Que gloria a Dios, digan ustedes. Aleluya. Pero ya voy a terminar, hermanos. Solo me faltan como unas 30 presentaciones y ahorita termino. No se preocupe por eso.
Dice aquí que nos hemos acercado no al monte al que Moisés se acercó. Dice aquí que nos hemos acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pasarlo a la siguiente presentación. Excelente. Dice aquí entonces, a la compañía, dice, de muchos millares de ángeles. Digo usted, aquí hay ángeles del Señor en este lugar. Amén, hermanos. Cuando siente usted atacado, que va al paz, proclame usted: los ángeles del Señor me cubran. Dígalo. ¿Cuántas veces creen que me ha guardado el Señor, hermano, manejando mi vehículo? A pesar de que soy una persona muy tranquila, ¿verdad? Muy prudente y todo, pero Dios es bueno y misericordioso. Amén. Los que van conmigo, hermano, se consagran en el carro. No se imaginan esa gente de oración, hermano. La hermana Berito me dijo, porque el domingo anduve y se subió a mi carro: ay, tenía tiempo de no disfrutar de andar con usted. Me dijo: gloria a Dios, hermanos, amén. Miren lo que dice más adelante: a la congregación de los primogénitos. ¿Saben lo que significa eso? Que sos de lo más extraordinario, de la preeminencia. Eres de los primogénitos, de los más importantes para Dios. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a ti, a la iglesia. Cristo fue dado a nosotros. Los que están escritos, ¿cuántos están escritos en el libro de los cielos, hermanos? Tengan cuidado que no le vaya a caer un poquito de ceniza y se vaya a borrar el nombre de ustedes, ¿verdad? O un poquito de guaripinol y se vaya a borrar ahí el nombre de ustedes. O una relación sexual ilícita y se les vaya a borrar el nombre. Dice: ¿os habéis acercado al Dios? ¿Están conmigo? Dice que tenemos camino vivo y nuevo para entrar ¿a dónde? A la mismísima presencia de Dios. Esto es maravilloso, hermano. El juez de todo, del juez a los espíritus desde los justos hechos perfecto. No fueron perfeccionados aparte de nosotros. Somos un solo cuerpo y nosotros vamos a perfeccionar a los que fueron. Y Dios va a levantar otros Moisés, Dios va a levantar otros Elías, y se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Dios va a hacerlo eso y no va a necesitar mucho tiempo. Ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Los admiramos y todo, pero ellos deben de admirarnos a nosotros, porque nosotros tenemos nuevas promesas y más poder y más bendición, porque Cristo ha mandado su Espíritu en nosotros. Amén. La herencia de nosotros es mayor. Jesús, te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Diga: nuevo pacto. A la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que dijo la sangre de Abel? Pecaste y ahora vas a ser perseguido y vas a morir. ¿Qué dice la sangre de Cristo? Pecaste, dice, pero yo muero por ti, te doy vida eterna. Esa sangre habla mejor, porque habla del perdón y de la misericordia. ¿Alguien dice amén? Veamos entonces la siguiente presentación. Diga ustedes: una visión integrada. Dígalo. Sí, una visión integrada. Aquí ve usted, ese es un río que hay ahí, ¿verdad? Y mire usted entonces muchos afluentes, ¿no? Muchos ríos que están allí. Ahora quiero que me oiga bien. Viene alguien y se entusiasma en una visión, va a una conferencia y dice: este es el final del mundo, ¿verdad? ¿Qué es? La sanidad. Dios quiere sanar a toda la gente. Otros van entonces a la profecía es el corazón de todo. Otros van a otro seminario, otro mensaje y dicen: el testificar de Cristo. Dios quiere salvar a la humanidad y que salgan del pecado y del infierno. ¿Están conmigo? Otros dicen que entonces hablar en lenguas y todos deben de ser llenos del Espíritu Santo. Otros dicen: Dios nos ha llamado para ayudar a la gente pobre. Recojamos y demos de comer, agüita, cafecito, ¿verdad? Pancito. Y entonces comienzan a hacer diferentes ministerios pensando que este es el corazón. No, el río de Dios es más que eso. Estos son pequeños afluentes que están llegando al río y componen, pero no es el corazón principal del mensaje del reino de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces dice aquí: representa el propósito eterno de Dios, el río, y todo lo demás son los cauces que nos están enriqueciendo este gran río. Los demás temas convergen con ese gran río, forman parte de él, pero ninguno es el pensamiento central de Dios. Estás dando de comer a la gente, qué lindo, Dios está contento y es parte. Estás preocupado porque la gente se salve, también es importante. ¿Te preocupa la salud de la gente? Sí, es importante. ¿Pero ese es el corazón del evangelio? No, ellos son agregados. El corazón es otro, no es ese el propósito. Ayudemos a la gente que sufre, está bien, pero no es el corazón y el propósito eterno de Dios. Veamos nosotros la siguiente presentación: el eterno propósito de Dios, un misterio revelado. Diga: un misterio. ¿Qué dice después?
revelado, misterio que nadie lo conoce, nadie lo sabe. ¿Y ahora qué? Se te está revelando el misterio de Dios. ¿Cuál es este misterio de Dios? Quiero que piense por un momento. El río es lo más importante. Los otros son afluentes, son pequeños riachuelos, ¿verdad?, que surgen como parte de este río. ¿Cuál es el problema? Que te olvidas del río principal y te quedas con tu rillito ahí, ¿verdad? Te quedas con tu proyecto y todo, pero pierdes la perspectiva de lo global del propósito de Dios. A esto se le llama cosmovisión del reino, la visión cósmica universal, la razón por la que estás aquí. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 1:8. Iba a terminar, hermanos. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero no se van a ir de aquí. Esta va a ser una fiesta, hermanos. Ya es una fiesta, amén. Mira lo que dice aquí en Efesios 1:8. Ya no es 3, ahora es 1. Dice aquí que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Es tremendo, ¿no? Sobreabundar, digan. Eso es Dios. Dios no es excedido, es súper excedido el Señor en sabiduría e inteligencia. ¿Y qué dice el versículo 9? Dándonos a conocer el qué cosa. El misterio de ese es el misterio, ¿te das cuenta? Cuando tú capturas ese misterio de Dios, allí comienza Dios a hacer cosas extraordinarias a través de tu vida. Nunca te apartas de ese proyecto. ¿Por qué? Porque es lo más íntimo del pensamiento, del corazón de Dios. La intimidad de Dios. Estás entrando entonces tú a conocer lo más profundo del corazón de Dios. Y ahora comienzas entonces a expresarlo como lo que hizo Moisés. Una vez que conoce a Dios, comienza entonces a actuar en base a esa experiencia. Y dice la Escritura que veían cuando el Señor bajaba y platicaba cara a cara como un amigo con Moisés. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la luz de Dios brillaba a través de su vida. Sobreabundar, digan todos, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen plan, dice, el cual se había propuesto ¿en quién? Digan todos, en sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Que es un proyecto que está en Él y Él está comprometido. Por eso es que no mandó un ángel, no mandó otra persona. Dios mismo se hizo hombre. Es el proyecto de Él. Él está comprometido con este proyecto. Nos creó a su imagen y semejanza. Él es el que lo va a llevar a cabo, hermano. Y cuando tú te alineas con Dios y eres sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a fluir dentro de ti y el proyecto de Dios comienza a ser capturado. Pero también comienzas a enriquecer a otras personas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su gran buen plan, el cual se haya propuesto en sí mismo. Por eso tú ves en Efesios que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Solo el primer capítulo tienes unas 15 veces que dice en Él o en Cristo. Por lo menos en Él. Porque Él es el corazón, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Que te quedas con un rillito y te olvidas del centro de todo. Él es el río, hermano. Él es lo más importante de tu vida. Y tú entonces comienzas a hacer cualquier cosa. Te quedas danzando aquí, te quedas cantando, que te quedas predicando. Eres una persona de oración, pero pierdes de vista al Señor dentro de tu vida. Mira lo que dice más adelante, versículo 10, ¿cómo dice? De reunir todas las cosas en Cristo. Digan ustedes, Cristo, diga. El eje central, dígalo. Eso es verdad, como cuando tú quieres hacer un círculo y pones un clavo ahí y amarras un cordel y agarras un lápiz y comienzas a hacer un círculo. Pero el eje central es Él, no eres tú, no es la iglesia, no es tu proyecto. Es Él el principal, el eje central. Él es el centro del universo, el que le da vida a la existencia humana. Él es la salvación, Él es el libertador, Él es el que te da vida eterna, Él es el que transforma tu vida. ¿Están conmigo? Mira entonces lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Tomar todas las riquezas de este planeta y ponerlos bajo los pies de Cristo y que Él sea glorificado. Cuando tú eres honrado porque te levantan a alguien por algo bueno que hiciste, ¿qué haces? Levantas las manos al Señor. Es posible que los jugadores no entiendan lo que significa eso, ¿verdad? Lo hacen por una tradición. Te fijas tú que algunos jugadores en los mundiales se presionaban una vez, otra vez, otra vez. Es como una magia que están haciendo eso, ¿te das cuenta? Y después, ¿qué hacen? Están dándose duro, ¿verdad? Y quebrando en la cara ya a
a los españoles, los argentinos, la humildad tan grande, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que no funciona, ¿te das cuenta? No se trata de eso. Se trata de exaltar el nombre del Señor. Amén. Dice aquí, traes todas las cosas y los pones a los pies del Señor. Tu fábrica, tu empleo, tu diversión, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, toda tu vida es para la gloria del Señor. Y eso comienza a transformar tu vida. Estás trabajando y estás adorando al Señor. La misma palabra, alabanza y trabajo, es la misma palabra en hebreo. Cuando tú vas al trabajo, vas a alabar al Señor. Vienes aquí y sigues alabando al Señor. Y en todas partes estás dando gloria al Señor. Estamos, hermanos, en la dispensación donde los tiempos se han cumplido. ¿Qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido, dice. Ahora es el tiempo. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? El futuro vino el presente. Estamos ya inaugurando el futuro. Y por eso dijo entonces, y proclamó el reino de Dios. Y dijo, el Espíritu está sobre mí. E hizo la proclama del reino. Dice aquí la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Reunir todas esas cosas. Los cielos, reconciliarlos con la tierra. Y los cielos van a comenzar a fluir, a derramarse, a caer sobre la tierra. Y vas a ver toda la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sabes quién es la gloria de Dios? Eres tú, mi hermano. Dice, la gloria, Padre, que tú me diste, yo les he dado a ellos. Es una riqueza gloriosa que tienes en tu vida. La esposa, dice, se ha vestido de lino fino, blanco, resplandeciente. Es la esposa gloriosa del Señor. ¿Me están oyendo? Tu vida representando al Señor en términos extraordinarios. Mira lo que dice más adelante. Este muchacho, como vive de los Estados Unidos, hermano, solo en inglés, ¿entiende? Existe un eje, ¿qué? Central. ¿En torno a qué? Gira todo el universo. ¿Te das cuenta? Él es el centro de la economía, de la política, de la ciencia, del deporte. En todo gira el Señor como centro principal y tú alrededor de Él. Ahora, mire lo que dice el versículo 11. En Él asimismo que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según la voluntad de Él. Pero Dios, dice Corintios, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escúchame bien. Comienzas a estar con Dios, su palabra, su oración, a meditar en Él. Y el Espíritu de repente comienza a revelarte cosas que ojo no vio, dice, que oído yo, son las que Dios ha preparado para ti. Y estás en la presencia del Señor y de repente Él comienza a transformar tu vida desde adentro para afuera. Nos la reveló, dice, por su Espíritu, porque Él está escudriñando lo profundo del corazón de Dios. Finalmente, hermanos, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Téngannos los hombres, dice 1 Corintios 4:1, nos consideren como servidores de Cristo, dice. Wow. ¿Y administradores de qué? De los misterios. ¿Quién es el que tiene ese cofre de riqueza, de misterio? ¿Eres tú? ¿Y qué es lo que haces con ellos? Administrarlo. Y sacas del tesoro y comienzas a compartir. ¿A cuánto le gusta compartir? Lo que es de otro más es mejor todavía, ¿verdad? Sí. El otro día estábamos ahí en las Margaritas y le llevamos comida a la gente. Qué bonito, ¿verdad? Compartir. Les compartimos Biblias a algunos muchachos. Estaban contentos. Toda la gente estaba feliz. Compartir, ayudar a los demás. Dice aquí, servidores de Cristo y administradores de los misterios. ¿Sabes qué? Más que la comida, está compartiendo vida, esperanza, está compartiendo bendiciones. Con respecto a la creación, mira lo que dice ahí, la siguiente presentación. Con respecto a la creación del universo, dice, el eterno propósito de Dios es hacer a Jesucristo, ¿qué? La preeminencia. Digan, lo más grande, lo más extraordinario. La preeminencia, díganlo, la preeminencia. ¿Te das cuenta, hermano? Tú estás contento que tienes dinero, estás contento que te aumentaron el sueldo, estás contento de la posición que tienes, estás contento de que tienes algo que te regalaron. ¿Cuál es el problema?
que a Cristo lo tienes abajo, hermano. Lo tienes bien chiquito a Jesús en tu vida. Y su hijo, ¿y qué pasó? Va a venir. No, es que viera que él trabaja, viera que la gran empresa que tiene, es que lo ha bendecido a mi hijo. ¿Están conmigo? Y su hija, hermano, ay, mire, es que no le queda tiempo, no le queda tiempo para venir a alabar al Señor. Él está lavando su dinerito, ¿verdad? Su empresa, está en otros proyectos. ¿Están conmigo? No, tú mantienes la humildad. Y aquí vienes entonces y tomas de tu riqueza y se las traes al Señor y lo bendices. Entonces, ¿qué dice que le escribe de este proyecto? Dice, con respecto a la creación del universo, el eterno propósito de Dios es hacer de Jesucristo la preeminencia para que en todas las cosas Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hermano dice que llegó a una empresa que estaba en quiebra y le dieron a él un departamento porque era buen vendedor. Y dice que él siempre le oraba al Señor. Y un día, dice, vinieron de México los señores de la organización, ¿verdad?, de la empresa que él trabajaba. Y ahí le dieron un certificado, le dieron un trofeo, porque él había sido increíble. Todos los demás departamentos, él había vendido más que todos los demás departamentos juntos. Con su equipo de trabajo había vendido más. Y él no sabía, dice. Él creía que todo era así. ¿Sabes qué hacía este hombre? Comenzó a diezmar. Y me dijo, no tengo trabajo, por diezmar, me dijo. Wow, oye, qué bárbara. Y era en serio, hermano. ¿Y saben qué hizo? Comenzó a trabajar. Y después me dijo, este sueldo no es el sueldo mío, me dijo. Yo voy a diezmar mi sueldo que yo pienso tener, que yo me merezco. ¿Están conmigo? Y comenzó a dar un montón de dinero, hermano. Yo dije, pero este chamaco se va a quedar sin pisto. Y después me dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya me están pagando más de lo que estaba diezmando, me dijo. Amén. Y ese día que lo premiaron, que me dieron el trofeo, le preguntaron, díganos la clave. ¿Cómo es que usted ha logrado eso? Y todos esperaban que su consejero, su jefe, las instrucciones, los libros que le habían dado y todo. Y él se arrodilló, lloró y les dijo, todo esto se lo debo a mi Jesús, dice. Lo he hecho para la gloria de Dios. Y todos se quedaron. Aparecieron muchos evangélicos de los impíos que estaban allí, ¿verdad? Para decir, hey, son cristianos, qué valor, que están conmigo, hermano. Esa es la razón de tu existencia, hermano. ¿Te das cuenta? No es el trofeo, no es la venta, no es tu empresa. Es la gloria de Dios lo que tú andas buscando, hermano. Y Dios te va a bendecir. Pero qué tal que andas en unas relaciones ilícitas por allí, que ves cosas ilícitas por allí, que sientes y te complaces tú en fantasías sexuales, que andas con odio, con rencor hablando de la gente. Hermano, eso te maldice, te destruye. ¿No te das cuenta que es contrario al corazón de Dios? Y si no es la voluntad de Dios, eso es el mal. ¿Te das cuenta? El mal está en Dios. Dios dice esto es bueno y lo contrario a Dios es malo. Si Dios dice que robar es malo, es una maldición para mí. Robar, mentir es malo porque Dios es veraz. No puedo vivir en adulterio, en fornicación, porque Dios es fiel. ¿Me están oyendo? La tierra misma es maldita cuando nosotros tenemos actos sexuales inmorales, y queda maldito el lugar donde estás. Cuando tú haces honor a Dios, respetando los principios del Señor, esparces también la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿No están afligidos? ¿Están contentos, hermanos? La intención, dice el segundo oración que está ahí, ¿cómo dice? La intención de Dios es hacer que su Hijo esté sobre todas las cosas. ¿Están conmigo? Sobre todas las cosas, dice, para que todas ellas sean manifestadas en Él. Qué lindo, ¿no? Yo te pregunto, ¿tiene algún símbolo tu casa que exalte el nombre del Señor? Que cuando la gente pasa por tu casa se entera de que hay un testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes tú ahí para expresar a Dios? El señorío de Dios sobre tu vida. Quiero hacer en diciembre una campaña de Jesús es la Navidad. Hacer camisetas,
mandar a hacer rótulos y que los pongamos nosotros, hermano, con luces y todo. Antonio, ¿estás de acuerdo? Excelente. Hermano Gilmar, Richard, ¿estás de acuerdo? Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Y salimos con camisetas, hermanos, que digan que la Navidad no es chupar, no es comer, que no es reventar cohetes. Hermanos, la Navidad es que Jesús de Nazaret nació y nació en nuestros corazones, y el mundo entero tiene ahora un Salvador. Os ha nacido en Jerusalén un Salvador, que es Cristo el Señor, en Belén. ¿Qué dice la última oración que está ahí? Dios creó todo el universo, expresa a Dios, haciendo su presencia autorada el centro del universo. Si el universo se desprende de Dios, hermano, viene una serie de maldiciones, de ruinas, de destrucción para tu vida. Pierdes la vida. ¿Qué pasa con un cuerpo sin vida? Y hermano, se descompone, se pudre. ¿Están conmigo? Así es nuestro corazón cuando pierde la vida de Dios, se destruye. Versículo Colosenses 1:15, mira lo que dice: Él es la imagen del Dios que no se ve, el primogénito de toda la. Eso significa que Él es la preeminencia, es lo más grande, te das cuenta. Es el creador del universo, no hay nadie que supere a Él, nadie que lo sustituya. Él es lo más grande del universo. Él es el que tiene el primer lugar, te das cuenta. Antes de cualquier cosa, Dios. Te estás enamorando de un muchacho y es cristiano, ama a Dios, sirve a Dios. Te vas a golpear, hermana, te vas a golpear, hermano. No hagas eso, honra el nombre del Señor y Dios te va a bendecir, amén. Mira qué linda la esposa que Dios me dio, hermano. Y yo le oraba al Señor que me diera una esposa. 45 años, hermanos, que me ha aguantado esa mujer. Qué lindo, ¿verdad? Y 4 años de novio, 49 años, hermanos, de estar con mi esposa. ¿Y sabes qué? Le pedí a Dios que dé una esposa. Y fui a un campamento y me dijo: aquí está tu esposa, me dijo. Y cuando la vi, dijo: está bueno lo que Dios me va a regalar, amén. Gracias a Dios, fíjate que mi esposa usaba lentes, pero como fue en el cuco y para bañarse quitaba los lentes, ahí fue que se confundió toda, ¿verdad? Y pues quedó atrapada ahí, ¿verdad? Después cuando me dijo con quién me metí aquí, pero ya estaba la cosa hecha, ¿verdad? Ya no había vuelta para atrás, amén. Entonces digo usted, Él es la imagen del Dios invisible. El Padre no tiene figura, no tiene imagen. El Espíritu es Espíritu, pero Dios tiene una imagen, y esa imagen de Dios es Jesucristo de Nazaret. Por eso dice que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Eso es lo que es tu vida, hermano. Eres la reproducción y la continuidad de la imagen de Dios, en el amor, en el servicio, en la ayuda, no en el orgullo. Cuando testificas, oras por la gente, estás desplazando su presencia. Colosenses 1:16, mira lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga usted, el origen del universo. Ahora quiero que me escuchen, por favor. Ustedes ven que yo repito este pasaje de la Escritura, es para mí el corazón de toda la Biblia. A mí me encanta leer este pasaje, me emociona este pasaje. Ese es el mensaje central de toda la Escritura. En resumen, ahí está el propósito de Dios. ¿Qué? En Él fueron creadas todas las cosas, dice. Qué lindo eso. De Él emana todo el universo. La que hay en los cielos, en la tierra, ángeles, principados, oxígeno, todo lo que hay en los planetas. Lo que se ve, lo que no se ve, sean tronos, dominios, los principios morales, espirituales, ahí están implícitos. Principado, potestades, dice, todo fue creado por medio de ¿quién? Diga usted, Él es el creador, dígalo. Por medio de Él. Y no sé qué te dice ese versículo, pero quiero que me escuches. Sé que están cansados algunos de ustedes, otros están desvelados, otros han venido peleados, pero van a reconciliar. El origen, el arranque, el arquitecto proviene de Dios. Eres sustentado, hermano, cada día el Señor te sustenta. No te preocupes por el trabajo, que la guerra es a poner a cara a la cosa. Tú no dependes de los hombres ni del dinero, hermano, dependes del Dios Todopoderoso, amén. Pero escúchame, estás inmerso en Él porque te lleva entonces a un destino. Dios es ineludible.
Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Venimos de Él, estamos en Él y vamos hacia Él. Ese es el corazón de la Escritura. Dios creó todas las cosas en su Hijo. ¿Y qué dice para qué? Versículo 17, ¿cómo dice? Y Él es, digan todos, Él es el origen, te das cuenta. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Él alimenta el universo, hermano. Los pajaritos, las plantas, Él les da de comer, hermano. No trabajan, dice, no hilan, y sin embargo Dios las viste. ¿Y que no vales tú mejor más que ellos? Amén, hermanos. El Todopoderoso, diga usted. Diga, Él es eterno. Él es el Todopoderoso. ¿Qué dice el versículo 18? Y en Él está, Él es también el líder, la cabeza, la supremacía le pertenece a Él. Y nosotros somos el cuerpo, la extensión de Dios aquí en la tierra. Él es el principio, dice, el primogénito, la preeminencia, lo más grande. Hermano, no es tu dinero, no es tu belleza, no es tu casa, no es tu vehículo, no es la ropa, tus zapatos. Eso no tiene ningún valor, hermano. Eso es basura comprado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es lo más grande del universo, hermano. Y todo tu amor debe ser el Señor. Amarlo a Él sobre todas las cosas, por lo que Él es, no por lo que Él te da. Le quitó Dios todo lo que tenía, Job, pero Dios no perdió su dignidad. Él no estaba comprometido con lo que tenía o Dios le daba. Estaba reconociendo que Dios es la preeminencia, para que en todo tenga el máximo lugar. Amén. Semana Santa, ¿qué es? Adorar al Señor. ¿Qué se celebra hoy en el país? ¿La bajada o la subida? Saber, ¿verdad? Pero nosotros estamos dándole gloria al Salvador del mundo, hermano, y rescatando esta fiesta pagana para la gloria del Señor. Diga usted, Él tiene la supremacía. Dígalo, Él tiene la supremacía. Diga, Él es superior a todo. Amén, hermano. Él es lo más grande. Él es el creador del universo.